Con Arnaldo Nardone nos comunicamos desde Frecuencia Abierta hace 22 años y nunca nos habíamos visto personalmente, ¿sí? Y siempre valoramos en él la posibilidad que nos brindó siendo comunicadores, programa periodístico del interior, el hacernos un espacio para hablar con nosotros. Y no solamente estando acá en Uruguay, sino en otras partes del mundo. Eso no es lo que nos lleva a considerar que es el hombre que más sabe de turismo en nuestro país, pero sí le agradecemos la actitud siempre de generar un tiempo para nosotros. Pero sí, el hecho de que en más de 20 años nos da la posibilidad de evaluar, de seguir, de entender y de valorar básicamente las cosas que se nos dicen y después que el tiempo corrobore o no lo que hemos ido hablando. Y bueno, siempre para nosotros Nardone ha sido un referente, ha sido eh, como un norte en el cual nosotros nos apoyamos para tratar de entender el tema del turismo, y no solamente en Uruguay, sino en el mundo. Y recién fuera del aire hablábamos y decía Nardone, esto es como los médicos. Hay médicos que son de medicina general y después se especializan en algo. Bueno, yo me especialicé en todo lo que tiene que ver con congresos y convenciones, pero viene desde el turismo mismo para desembocar en esta especialidad que hoy el mundo se lo reconoce como también un prototipo de experiencia en base a lo que se debe hacer para desarrollar una industria como es el turismo de los congresos y las convenciones. Nardone, gracias por venir a visitarnos. Un placer, Es muy amable usted. en esta fría Arrímese un poquitito mañana, más adelante. pero Arrímese un poquitito más al me arrimo micrófono. más, sí, perdón. Ahí está, bien, bien, bien. No, un placer, la verdad que me siento muy feliz de estar con ustedes. Como lo mencioné hace un rato, estuvimos hace 20 años que estamos en contacto y creo que es la primera vez que estoy en vivo. Sí, sí, señor. Sí, Bueno, señor. será un poco por los aviones que no me lo permiten, pero bueno, y no paro, que ese es otro tema. Ha pasado 20 años y seguimos todavía en el aire. Usted en el aire y yo en el aire. Muy bien. Muy bueno el paralelismo. Exacto. No, hoy justo hablábamos recién que me estaba acordando, ayer se cumplieron 9 años de la apertura del Centro de Convenciones de Punta del Este, increíble, con los premios Platino en aquel 2016, Estuvimos un frío allí. día 2016 también, y para mí todo un hito para el Uruguay y la industria de reuniones para nuestro país y para la región. Creo que era un anhelo, por lo menos de mi parte, y de todo el sector de la industria de reuniones de Uruguay, el poder consolidar una infraestructura de este tipo. E incluso nosotros fuimos muy claros en su momento y dijimos, sea en Montevideo o sea en Punta del Este, no importa cuál sea el primero, tenemos que tener un centro de convenciones en Uruguay. Esa tiene que ser la meta principal. Y cuando lo logramos realmente fue una gran satisfacción porque no era únicamente porque en mi caso personal se me pidió en aquel entonces y yo podía hacerme cargo, porque yo tenía múltiples actividades, muchas actividades, incluso mis 2 empresas propias, y realmente me iba a dar bastante trabajo, y más en preapertura, como estuvimos, desde el 2014. Pues mucha gente cree que eso fue algo casual, ¿no? Fue algo que empezó incluso en los primeros años del, digamos, 2002, 2003, ya veníamos hablando de la posibilidad de un centro de convenciones aquí en Punta del Este. Y bueno, pasaron de esas primeras charlas, que incluso había aquí en Uruguay un representante de la Asociación Mundial de Congresos y Convenciones que se llamaba Bessel Satter, que fue el que abrió la primera oficina en Uruguay para las Américas de la institución que a mí me tocó presidir después en el 2010 a nivel global, y que no es ni más ni nada menos que una institución que vincula a 60.000 profesionales en el mundo en todos los sectores que tienen que ver con esta industria. Y ese señor, Bessel Satter, conmigo, ya estábamos en grandes conversaciones con la necesidad que Uruguay tenía de contar con una infraestructura de ese tipo. Y bueno, después pasaron 14 años para que eso se cristalizara en el edificio que hoy vemos en el Jawel. Ahora, ¿cómo se entiende que esta experiencia que está contando nazca, surja y se consolida en el mundo desde Uruguay?
por aquello de que somos pocos, que somos chicos, que somos pobres y no sé cuántas cosas más. Yo no creo, eso de que somos pequeños y que somos pobres, no me lo creo porque dentro de mis giras y conferencias internacionales, y lo comentábamos el día miércoles en Montevideo, una linda reunión que tuvimos con amigos de toda la vida en una conferencia que se hizo por el lanzamiento de un libro que, bueno, me imagino que ya están en... Sí, bueno, y yo lo decía, en definitiva, el Uruguay, cuando vamos en los países que yo recorría, los países nórdicos que le llaman, son todos países pequeños, y sin embargo han tenido una evolución y un crecimiento único. Es una cuestión básicamente de mentalidad. A ver, cuando lo digo, la gente cabezas. dice... Pero ¿cómo mentalidad? No, Sí. no, es una cuestión de mentalidad. Sí. Si nosotros pensamos en grande, probablemente quizás no lleguemos a ser grandes, pero no vamos a ser pequeños, que es diferente. Porque a veces el pensar, y esto nos enseñaron grandes maestros, que cuando uno pone la vara a una altura determinada, en cualquier área de especialización, la pone muy baja, no va a llegar a ningún lado. Si la pone alta, bueno, quizás si se aproxima va a lograr grandes cosas. Y eso es un poco lo que nosotros nos marcamos en el mercado de Uruguay. Nunca, jamás dijimos que Uruguay no tenía posibilidades ni de tener un centro de convenciones, ni de captar reuniones internacionales, ni de traer congresos de toda naturaleza que han llegado a nuestro país y que han sido hitos de la historia del mundo, porque a veces la gente no lo recuerda, pero ustedes aquí en Punta del Este tuvieron mucho que ver con lo que fue después que se cristalizara la formación de la Organización Mundial de Comercio. ¿Cierto? Gracias a un evento que se hizo aquí hizo mundial, acá. ustedes lo conocen muy bien, y como ese hay muchos más. Es decir, Uruguay fue uno de los países, por ejemplo, Uruguay se destaca, vamos a hablar concretamente de oncología pediátrica. Y en el año 1996, entre diciembre del 95 y enero del 96, el doctor Castillo trae a este país el Congreso Mundial de Oncología Pediátrica. Eso trajo no solamente un evento que venían a ocupar habitaciones de hotel o las salas en ese momento el lugar donde se hizo. Trajo conocimiento, trajo experiencias, trajo tratamientos nuevos, trajo terapias, que es lo que en definitiva es el legado que las reuniones dejan en cualquier área. Y eso sirvió para que instituciones posteriores o que ya estaban como fundaciones, tanto la Plus Bogía y la Pérez Escrimini, siguieran adelante con grandes proyectos. Entonces, los congresos y las reuniones no solo significan ese gasto directo, que es el primero que vemos y que es tremendamente importante, sino los legados que dejan el destino y que van forjando el destino con inversiones, marketing, etcétera. Y le puedo citar uno más. La gente a veces no es porque no quieran informarse, simplemente porque no le llega la información. Hace exactamente, no me quiero equivocar, en los años, porque a veces uno se marea un poquito, pero fue el 2017, hubo un estudio a nivel mundial que justamente medía el impacto del legado, no el impacto económico. O sea, dentro de un estudio, los eventos que habían llegado de distintas partes del mundo, cuáles habían dejado mayores legados en el destino, sea de inversiones, conocimiento, intercambio de conocimiento, nuevos negocios. Y uno de esos 8 elegidos, esta actividad fue coordinada por la Universidad Tecnológica de Sydney, fue justamente un evento que se hizo acá en Punta del Este, que fue el China LAC. Ah, sí, recuerdo. ¿Lo recuerdan? Sí, bueno, claro. Ese salió el programa, que hoy existe todavía, que se llama Iceberg. Se llama Iceberg por una razón muy lógica, y esto se usa mucho en las conferencias internacionales. Uno mira la punta del iceberg, no mira lo que hay debajo, que es lo más grande. Bueno, justamente lo que mostraba el programa, coordinado por estas universidades, que no solo participó la Universidad Tecnológica de Sydney, participó como coordinadora, pero participaron universidades de Inglaterra, universidades de Francia, incluso el programa fue lanzado en París, yo estuve presente cuando se hizo el lanzamiento. Bueno, este evento fue considerado uno de los 8 que fueron importantísimos a nivel mundial, mostrándole un trabajo que llevó casi 7, 8 meses en su elaboración para hacer una presentación como lo exigían las universidades. Fue hecho acá, en aquel momento, por el Centro de Convenciones, por una ejecutiva que hoy no está, que fue la que coordinó más el trabajo, María José Alves,
bajo, obviamente, yo también participé y otro grupo de personas, entonces yo estaba todavía, recién estaba con nosotros Alejandro Bulafia, que es el gerente general, pero que en aquel momento era el gerente de operaciones, con el que empezó conmigo. Yo lo tengo un poco como apadrinado, pues si me está escuchando se va a reír, pero en definitiva fue algo así, pues yo sabía que yo me tenía que ir en determinado momento. Pero bueno, hablando de esto de los eventos, esto muestra claramente la importancia que tienen. Y en términos, ahora entrando, disculpe que usted me quiera hacer preguntas y yo me estoy yendo de pronto con la conversación. No, estoy muy entretenido. Yo lo dije ahora hace, no más de, fue el 10 de junio exactamente, nosotros organizamos la feria, mi empresa organiza la empresa, Fiexpo Exhibition Group organiza la feria más importante de la industria de reuniones en América Latina, Centroamérica y Caribe. Nosotros comenzamos justamente en el año 2008, empezamos en 2007, pero 2008 fue la primera, en Montevideo. Y quiso el destino que 3 años en Montevideo, los 3 años siguientes fueron en aquel momento el Conrad aquí. Y después se fue del país y ya no volvió más. O sea, empezó a rotar, se fue para 3 años a Lima, Perú, después 3 años a Santiago de Chile, después a Cartagena, después a Ciudad de Panamá, hoy está en Costa Rica, va a ser en Ecuador futuro y no va a volver, obviamente, es una feria internacional. Y ahí tuvimos lo que ya lleva la 12ª edición dentro de esta feria, que es el Foro Político de Turismo de Reuniones. Este año convocamos casi 11 ministros y subsecretarios de turismo que participan en una jornada de unas 4 horas, donde discutimos temas y tendencias y desafíos que tiene América Latina en su conjunto para el turismo de reuniones. Y ahí yo hablaba al inicio, como hago siempre una introducción, que hoy ya no es cifras que nosotros en algún momento de nuestra vida profesional decíamos en base a que recopilábamos información de diferentes fuentes, dábamos datos específicos. Hoy la propia ONU Turismo, antigua Organización Mundial de Turismo, reconoce en un acuerdo que firmó hace 1 año y medio con ICA, la Asociación Mundial de Congresos y Convenciones, que hoy la industria de reuniones representa, si lo comparamos con el turismo, atención, porque dentro de lo que es los ingresos por turismo, el 25% pertenecen a la industria de reuniones. O sea que del 100%, el 25% es de la industria de reuniones. Y eso no es solamente importante, porque uno dice, bueno, hay que darle prioridad. Claro, por eso los destinos en el mundo le dan prioridad. Pero es además que el impacto, ¿cuál es el beneficio? Primero, no se practica turismo masivo, porque hoy con todo, que ya no es que estamos incursionando, hace rato que estamos con el tema de la sostenibilidad, y la sostenibilidad, justamente el turismo es importantísimo que lo adopte como tal, es que la masificación del turismo, a pesar de otras consecuencias, no solamente, porque uno habla de qué pasa en el ambiente, ¿no? El medio ambiente, cómo perjudicamos los recursos naturales, emisiones de gas, etcétera. Pero hay otros factores. Ustedes lo ven como periodistas día a día. Yo estuve hace pocos días en Barcelona y en otros lugares de Europa que se rechaza. En España piden que se vayan. Se rechaza y hay carteles y hay letreros y hay manifestaciones que se rechaza porque justamente el turismo es un fenómeno, si así lo queremos llamar, social, en el cual se deben respetar las comunidades locales, principalmente, dándole y consiguiendo beneficios, pero no alterando su cultura, sus costumbres, su vida normal en el destino. Si su vida, usted hace una transgresión con los turistas que trae, que es lo que está sucediendo, eso es hacia donde no debemos ir. Más allá de todas las otras consecuencias que son tremendamente negativas. Entonces, la industria de reuniones tiene además esa ventaja. Traemos congresos durante todo el año, rompe la estacionalidad, tiene un alto impacto económico y si bien tiene también su impacto en la sostenibilidad en el sentido de emisiones de carbono, todo lo que ustedes hablamos habitualmente y no voy a ser reiterativo, pero tiene menos concentración de gente, no es masivo, es selectivo, y eso nos permite desarrollar un turismo respetuoso, de alto impacto económico, donde tiene múltiples beneficios que ayudan a las comunidades locales,
que es en contraposición a tener usted, y no estoy en contra, cuidado, no se vaya a entender mal, del turismo tradicional. Lo que estoy diciendo es que son tendencias. Entonces, la ventaja que tiene la industria aeronáutica es esa. Los últimos números, porque antes hablábamos exclusivamente del gasto promedio de una persona que concurría a una reunión internacional de un solo segmento de mercado, que era el asociativo profesional, en el cual es muy fácil de determinar. Es medicina, abogacía, arquitectura, ingeniería, todas las áreas profesionales del planeta. En un momento, y sigue estando esas cifras, hablábamos de un número, hoy ese número está más o menos en unos $650 diarios de gasto por delegado por día, y de los 11 segmentos que hay, que se está haciendo un estudio sobre el impacto de los 11 segmentos y especialmente de 6 concretos, es 707 por día. Y la duración es 4 días, pero 4 días de evento. Un día antes, un día después, estamos hablando de 6 días promedio. Una persona que llega a Punta del Este o puede llegar a cualquier punto de Montevideo con un impacto de $707 o como mínimo 690 o como mínimo, si fuera latinoamericano, eso es diario. 590. Diario. Yo no tengo, porque creo que no existen tampoco, no hay, a pesar que hay buenas estadísticas últimamente, mejoraron mucho las estadísticas del ministerio porque se firmó un acuerdo con Censo de Uruguay, con Estadística de Uruguay, que además hicieron cursos para la gente que desarrolla las estadísticas del turismo de Uruguay. Ya hay una aproximación muy buena. Sin embargo, este número, obviamente, de la industria aeronáutica rompe cualquier molde. O sea, nos lleva a ver el negocio de otra manera. Entonces, eso también nos lleva a reflexionar de cómo los destinos aún no se han despertado de que tiene que haber inversiones, no solamente buena voluntad, ni ganas. Ganas podemos tener todos. Yo no tengo duda que los empresarios de Punta del Este, tanto del sector privado, le interesa de sobremanera este sector. Pero no vale solo con eso. Vale, ¿cuál es la inversión? Y hoy este negocio se maneja de forma mixta. Antes hablábamos de la asociación público-privada, genial, pero la asociación público-privada pasaba más por trabajar juntos. Hoy es ya más, no solo juntos, sino mezclados, no solamente con espíritu y ganas, sino también con dineros y presupuestos. Y cuando uno viaja, y yo ahora estuve justamente, siempre que voy a Barcelona me reúno con las autoridades del Buró de Convenciones de Barcelona, que son muy amigos, aparte los conozco de su fundación hace 30 años, en realidad ahora 32 años, y era muy amiga la fundadora, ahora ya desaparecida, Airiga Rigosa. Hoy está al mando un amigo alemán que vive radicado en Barcelona. Exacto, Christoph Tesmar, y su equipo participa mucho en la feria nuestra, Fiexpo Latinoamérica. Y ellos tienen una inversión que está justamente parte financiada por lo que es Cataluña, o sea, y la otra parte por los privados. Entonces, en ese conjunto logran un presupuesto muy importante que actúan mancomunadamente. Exactamente. Con aportes de una parte y de la otra. Exactamente. Le pasa lo mismo. Si usted mira el top 5 de 5 de las ciudades en el mundo, pasa casi lo mismo. Si usted mira Viena, mira París. Pasa lo mismo. Exacto, exactamente. O Madrid o Roma. Son ciudades que, o incluso fuera, ¿no? Si vamos a Shanghái pasa exactamente lo mismo. Hay una conjunción, y en esa conjunción de intereses, pero también de, no solo intereses, voluntades y dinero, vamos a hablar claro, y presupuesto, que se puede desarrollar un plan de trabajo que dé realmente resultados. Bien. ¿Estamos a la altura de las exigencias del público que llega para este tipo de actividades? ¿Uruguay está a la altura de las consecuencias? A ver, esto es como todas las áreas, estamos en un negocio en plena evolución permanente, Sin duda. ¿no? Y cuando por ahí ustedes escuchan y dicen, bueno, tenemos que tener competitividad. ¿Y qué es la competitividad? La capacidad solamente de competir. No estamos hablando de que si tenemos competitividad le vamos a ganar a otros. Tener competitividad significa tener la capacidad de competir. Hoy Uruguay puede competir, pero el tema es que se tiene que actualizar permanente para competir.
Si nosotros definíamos antes que un evento se definía por la infraestructura que tenía el destino, hoy no pasa por ahí. Pasa, por ejemplo, qué emociones, qué experiencias, qué voy a lograr si voy a ese destino. No me fijo si tiene el mejor centro de convenciones regional o si tiene la mejor cadena de hoteles. ¿Y en qué se fija? Sino me fijo en lo que se llama, voy a usar un término, pero podría ser otro, el sex appeal del destino, que me ayuda a que mi especialidad o mi negocio tenga éxito. Por distintos motivos. Porque voy a lograr más clientes, porque voy a tener más visibilidad de marketing, porque voy a tener factores que me van a ayudar, por ejemplo, una entidad a tener más socios, porque se hace acá. Eso hoy es un factor determinante. Sí podemos hablar de lo que yo llamo, esto es como en el mundo tecnológico. Usted tiene el hardware y el software. Igualito. El hardware, ¿qué es? Son cosas básicas que usted para funcionar tiene que tenerlas. Usted tiene un laptop acá, si no tiene el laptop, bueno, va a ser complicado, por más que pueda usar el teléfono inteligente, que lo puede sustituir por rato, pero necesita un buen hardware. Bien, eso se refiere a que usted tenga buena conectividad, o sea, que tenga un buen aeropuerto, además la infraestructura aeroportuaria esté buena, no solo porque también usted la conectividad, dependiendo de la región geográfica donde se encuentra, tiene conectividad aérea, conectividad fluvial, conectividad carretera. Usted en Europa, por ejemplo, hace un congreso en París, en Viena, la gente se traslada en trenes, o se traslada en automóvil, o en avión, todo depende. O se trasladan barcos, si tienen que cruzar de Francia o cruzan el Canal de la Mancha, si se le ocurre, en vez de ir por el túnel subacuático, pueden ir también, si quieren, todavía en un ferry. Y lo mismo nos pasa a nosotros con Argentina, con los ferries, o con los no quiero decir la marca, quiero decir los barcos, y por avión. Entonces, la conectividad es un factor clave, dependiendo a qué mercados apuntemos, ¿sí? Si me hacen una pregunta que siempre me hacen es, bueno, pero si no llegan vuelos directos a Punta del Este, ¿afecta? No. ¿Por qué? Porque tenemos un aeropuerto uruguayo, no importa dónde esté ubicado, internacional a 1 hora. Y en cualquier parte del mundo, no hay aeropuertos internacionales que estén del centro del lugar logístico, donde se hace el evento, menos de 1 hora. Imposible, porque están ubicados lejanos. Y no son tan lejanos tampoco, vamos a ser honestos. Después usted dice, bueno, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue es, si yo tengo una reunión, ¿puedo hacer esa reunión en el destino de acuerdo a las características que tiene mi reunión? Hay muchas reuniones que han venido a inspeccionar aquí, tanto acá o en Uruguay, y han dicho, no la puedo hacer. No porque no me guste Uruguay, es que no lo puedo hacer. No tengo el lugar para hacerlo. Por más que tenga un centro de convenciones muy lindo, resulta que yo necesito 50 salas y no las tengo. Pero tenemos una infraestructura aceptable para los segmentos de mercado y el número de personas que queremos traer, que va de la mano a la conectividad que tenemos también. Seguro. ¿Okay? Y va de la mano de qué otra cosa, del alojamiento que ofrecemos en distintas categorías. Donde Uruguay está bien, pero todavía tiene algunas debilidades que se llaman marcas hoteleras. Los brands hoteleros le dan prestigio al destino por la marca y por lo que eso representa de la marca. Nosotros no tenemos gran cantidad de marcas. Cierto. Y ustedes lo saben mejor que nadie aquí en Punta del Este, porque si ustedes se van a Colonia, inclusive, no voy a dar nombre, tienen 2 o 3 marcas de hoteles internacionales, pero cuando nos fijamos acá, tenemos una, sí, que es internacional, que es buena, pero es regional más que internacional. ¿Sí? Como es el caso de, no voy a dar nombre de vuelta. Pero después tenemos otros factores, que son factores de visa, factores de transporte interno, calidad de servicios. ¿Qué es eso? Software. Calidad de servicio, calidad de tecnología que aplicamos. La gente, el destino tanto público-privado que recibe a un delegado que viene a una reunión. Eso es una cadena, es como nos pasamos la posta, ¿no? Constantemente nuestro cliente o nuestro visitante pasa de manos privadas a manos públicas, a manos privadas. Puede encontrarse con un inspector de tránsito, puede encontrar un policía común, o puede encontrarse con el portero del hotel, o se puede encontrar con el portero del centro de convenciones, o habla con un restaurante con el mozo, y luego pasó que se va a la intendencia porque tiene que sacar un permiso para traer materiales acá, etcétera. Entonces, los servicios, la cadena de servicios tiene que estar muy bien coordinada, tanto sector público y privado, tienen que estar con gran capacitación permanente. El tema de la sostenibilidad. Hoy los congresos buscan, o los organizadores de congresos, mejor, o los dueños de congresos, buscan destinos donde vean
que la cadena de servicios, todos los servicios que están conectados y el propio destino trabajan en el tema sostenibilidad. Y que además el destino cumple con, algunos la hacen más chica, otros la hacen más grande, la sigla, la idea que digo yo, inclusión, diversidad, es decir, esas palabras hoy son claves. Accesibilidad. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede quedar fuera de un evento. Y cuando me refiero a accesibilidad es que todos puedan participar. Personas con problemas motrices, problemas auditivos, problemas visuales. Hoy eso se mira mucho. Si el destino tiene desde un alojamiento, un centro de convenciones o el aeropuerto preparado para recibir este tipo de personas. Porque eso es parte de la inclusión. Porque siempre hablamos de inclusión por otro tema. Esto es parte de incluir a las personas en todas las actividades que puedan participar. Lo cual también hace de las personas de franjas etarias diferentes. Por edades. Porque no es lo mismo. Por eso cuando usted va a un aeropuerto, a veces yo me saco el sombrero en algunos lugares que nosotros, lamentablemente, todavía tenemos una mentalidad, y lo digo yo soy uruguayo, por lo cual puedo hablar de mí. Digamos, a veces tendemos a tener percepciones erróneas sobre destinos en América Latina que creemos que están por debajo nuestro. Pero hacen muchas cosas que tienen mucho que ver con esto que estoy hablando. Que usted encuentra que va desde una oficina pública o va a un banco o va al aeropuerto y tiene áreas para personas de tercera edad, o llámelas como quiera llamar, de preferenciales. Que usted pasa directo, no tiene que esperar en una fila común y corriente, que tiene caminos estructurados, que tiene ayuda, que tiene para marcado en el suelo para las personas no videntes, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene visualización en los lugares para la gente. ¿Dónde, por ejemplo, acá en Latinoamérica? Si usted ve el nuevo aeropuerto de Perú, se desmaya. Me imaginé. Es impresionante, y no porque yo esté ahora, yo bueno, lo inauguré casi, pero lo inauguré en el sentido que empecé el primer viaje, ya estuve participando en un aeropuerto. Quedó espectacular. ¿Tiene todavía problemas? Sí, los tiene. Pero también pasa con Tocumen en Panamá, bueno, no hablemos de San Pablo, que ya está aprobado hace años, pero también el aeropuerto Santiago de Chile es impresionante. No estoy hablando mal, ojo, de los aeropuertos de Montego, estoy diciendo las tendencias, ¿no? Pero a lo que voy es, hay casi 15 factores que influyen para traer un evento. Y hay cosas que se han relegado, que antes eran top, y que hoy bajaron al tercer o cuarto plano y se le da prioridad a otras cosas. El tema, por ejemplo, de la seguridad sanitaria, no solamente la seguridad física, es clave hoy. Si, como si a mí un delegado se me intoxican o hay un problema serio, ¿dónde tengo yo servicios acordes a lo que mis delegados que participan del evento se pueden atender? En todo el destino que estoy, ¿no? O sea, buenos hospitales, atención primaria directa, bla, 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 bla. Son factores que hoy se miden, que son factores en los cuales se toman decisiones. Y todavía no hemos hablado de que eran factores importantes. Bueno, ¿el destino va a aportar algo? ¿Va a ser una contribución para traer el evento? Porque también pasa eso. ¿Va a invertir? No, porque a veces sucede que los destinos le dicen, bueno, usted como no es un gasto. Un congreso le dice, ¿cómo puedo apoyarlo yo? Necesito un apoyo determinado. O sea, que me ayuden con el cóctel de la apertura, me ayuden con 50 habitaciones de hotel. Para traer de pronto 5.000, no están pidiendo para todos. Piden de pronto para la directiva. Y bueno, hay que estar preparado, el destino tiene que estar preparado para esos incentivos también que hay que dar a veces para captar un evento. Y traer eventos. Una cosa es traer eventos que son el negocio mismo, y otra cosa es traer eventos que me generan eventos. ¿Sí? Es como con los viejos que hacíamos, vamos a hacer, que no es viejo, sigue siendo de actualidad, vamos a hacer un fan trip para traer agentes de viaje para que visiten el destino, pues lo vendan correctamente y conozcan nuestra infraestructura. Bueno, en los eventos pasa lo mismo, solo que es diferente, no es un fan trip. Son eventos especializados con rondas de negocios, visitas técnicas, en los cuales personas que pueden, empresas, asociaciones, comunidades pueden traer eventos al destino y quieren familiarizarse. Y para eso hay que hacer inversiones. Uruguay casi no hace inversiones en ese sentido. Bolivia no hace. Y ustedes ven el resto de América Latina y están permanentemente en la captación de ese tipo de eventos que le generan nuevas oportunidades de negocio y prospectos. Bien, pero ahí, ¿cómo se actúa? ¿Se actúa desde la iniciativa que
privada, desde la Como le iniciativa dije antes, pública, la iniciativa es mixta. parte de políticas de Estado, No, en definitiva. Es política de Estado, pero por ejemplo, cuando uno mira la estructura que tenemos en Uruguay de Ministerio de Turismo, Ujú. el Ministerio de Turismo está haciendo lo que le corresponde hacer en este sector. Y no lo quiero defender porque a ver, son gobiernos diferentes, cambian, y yo esto lo vengo viendo la evolución No, desde el año no es de 90 ahora, para seguro. adelante. Y Uruguay fue, a medida que fue avanzando en los años, el ministerio fue adaptando presencia en ferias especializadas, programa, trabajó mucho, yo trabajé directamente, pero trabajamos en el tema de la exoneración tributaria para los eventos de Uruguay, fuimos el primer país en lograrlo, y toda la extensión que tuvo, que empezó por salas y después teniendo todos los servicios prácticamente, están exonerados del IVA. Después pasamos al programa SOS, que fue durante el periodo 2007-2008, que es un programa de auxilio, no es feo decirlo auxilio, de soporte a la captación de eventos internacionales con dinero y con elementos técnicos de preparación de una candidatura. O sea, ha habido una política muy importante del Ministerio de Turismo, llamamos política o acciones o estrategias, que siguen vigentes. Siguen vigentes. Ahora el Ministerio estuvo, por ejemplo, en Fiespo Latinoamérica y tuvieron la subsecretaria y el director nacional de turismo, participaron activamente. Uruguay estuvo presente con muchísimos operadores de Uruguay, que es una de las ferias que van más operadores nuestros en el tema reuniones. ¿Qué es lo que le está faltando? Son los destinos. Seguimos todavía, ojo, no es que no se entienda, no hay gestión porque no hay presupuesto tampoco. ¿Qué significa nos faltan los destinos? Los destinos, ¿Qué alcance así, tiene eso? valga la redundancia, los destinos son los dueños del destino comercial. Ujú. No es el país, ministerio, es el gran coordinador. Pero después, por ejemplo, Montevideo, Maldonado, Punta del Este, llamémoslo si quiere Punta del Este, y Colonia, por darle 3 ejemplos, podría poner Salto, Paysandú, Canelones, por más que se me enojen algunos de mis amigos de Canelones, el martes voy a estar por allá, no tiene todavía una infraestructura preparada en los lugares más emblemáticos como para recibir congresos de gran porte. Le hace falta, y ellos lo saben, han tenido proyectos. Entonces lo que voy es, estas ciudades, como en cualquier parte del mundo, tienen que trabajar primero ellos solos como destino, con una tarea de gestión de captación de eventos, coordinados con el Ministerio de Turismo, pero no tienen que esperar todo el Ministerio de Turismo. El trabajo es día a día, vuelvo a reiterar, Montevideo, Colonia, Punta del Este, tienen que tener un equipo de gestión. Hablábamos hace un momento de Barcelona, pero yo puedo decir Barcelona, Viena, Copenhague, los conozco a todos, Dubái. No hay menos de, y yo no pretendo eso, 20 menos, de 20 funcionarios trabajando en la oficina de gestión para traer reuniones al destino. Están con ejecutivos separados por segmento del mercado, con especialización, con influencers que tienen que ver en esos sectores, por ejemplo, las compañías, corporaciones, que es el primer sector que genera eventos en el mundo, el sector corporativo. Y el segundo es el asociativo, todo lo que tiene con las asociaciones profesionales. Están especializados. Además tienen especialistas para el mercado nacional, el mercado internacional y el regional. Tienen trabajos en base de datos que hoy, obviamente, con la tecnología, eso se ha facilitado tremendamente. Sin duda. Nosotros, si uno aplica, pero ¿qué pasa? También hay un error conceptual. Yo puedo usar la tecnología a la medida que conozca el negocio. A usted le puede pasar exactamente lo mismo que lo que usted hace. Si usted no sabe del negocio, por más que quiera aplicar la tecnología, le va a aplicar mal. Entonces, todo el mundo habla de chat, por ejemplo, ChatGPT. Pero no, bárbaro. Sí, es genial. Yo hago demostración y mi equipo lo hace, y de pronto en 30 segundos resolvemos algo que antes nos costaba 6 meses. Pero sabemos cómo cargar la información y dónde vamos a pedir y qué pedimos y cómo alimentamos a ChatGPT. No es que es al azar. Y entonces luego incluso revisamos y volvemos a revisar. Eso no, ha hecho abreviar los periodos de tiempos, que nos hace más eficientes en la medida que gestionemos. Porque yo puedo tener todo esto, pero si no gestiono, puedo tener toda la mejor información, porque la industria no se maneja 98% en base de datos, información. Después hay mucho de relaciones personales, pero la información inicial donde usted busca qué puede traer a su destino
marca el 72%, 80, entre el 70 y el 80% del éxito posterior. O sea, cómo es el análisis crítico de datos. Bien. No los quiero aburrir No, demasiado porque... al contrario, estamos aprendiendo y a su vez también abriendo cabezas, porque en definitiva es esto, ¿no? Es decir, yo creo que creer que ya sabemos todo es el peor error que podemos cometer. Creo que siempre se está en un aprendizaje de las experiencias ajenas y de la actualización de lo nuevo que está, porque ¿cuántos ejemplos y cuántas palabras se han utilizado en esta conversación con usted, Nardone, que hace 20 años atrás, 21 años atrás, cuando empezamos a hacerle las entrevistas, no existían? Sí, no existían. Sí. Y cómo se ha desarrollado la comunicación en el mundo y de la mano de eso, eso es inevitable que afecte el turismo también, ¿no? Y lo importante es que lo afecte para bien. Sí. Porque si nos pasa después lo que le pasa a Barcelona, que los barceloneses están deseando que no vengan los turistas y que los que están se vayan, estamos en una situación complicada. En la industria de las reuniones para Punta del Este, para que le pase eso, va a tener que pasar bastante agua bajo el puente. Porque... No, y tendríamos que evitar de que pase. No va a pasar. No va a pasar porque además es otro público, hay una organización diferente, la gente no anda al azar por el destino, tiene una agenda premarcada. Y aparte, no vamos a tener, porque no tenemos la posibilidad de tener un mobile event, como ese que tiene, por ejemplo, el Bebático Barcelona, que lleva 100.000 delegados por año. No, ok. No, es imposible porque no teníamos dónde alojarlo, ¿no? Cuando hicimos la cumbre de Gobernador del Bío, ocupamos los hoteles que tenemos de Montevideo hasta Colonia, y no nos daba. Entonces, no se puede. Hay cosas que nos limita la propia infraestructura, la propia conectividad. O sea, no nos va a pasar eso. Si nos está pasando, vamos a ser honestos, a veces y en momentos, que mejor que ustedes que lo saben, con el turismo tradicional hay momentos que el destino está sobrecargado. Que empuja la demanda. Yo he venido está y difícil, se complica. Está difícil. Se complica, y se complica hasta poner la sombrilla en algún lugar. Sí. Mucho cuidado. Sí. Pero bueno, eso es otro tema. Yo lo único que quiero decir es que lo que tenemos que siempre entender en nuestro país es que hay experiencias, que hay destinos tremendamente exitosos, que hay entidades globales que son las que rigen este sector, y son a esos que tenemos que seguir. La gente de Punta del Este estuvo ahora en Costa Rica y tuvo la oportunidad de estar con los presidentes y CEOs, que yo los invité además, de las principales entidades mundiales, llámese ICA, PCMA, IAPCO, que son, bueno, MPI, son las que mueven el negocio. Si yo junto a todos esos que estaban más o menos entre ellos, tendrán entre todos más o menos unos 500.000 profesionales conectados a través de esas asociaciones. Y esas asociaciones son base de conocimiento y base de negocios. Yo fui presidente de la Asociación Latinoamericana, organizadora de congresos y ferias de 2003 a 2006, integré el Consejo Mundial, que hay 29 entidades, del 2004 al 2016, perdón. Fui presidente de ICA Mundial, la entidad que tiene 60.000 miembros, 1.300 empresas, 60.000 miembros, 4 años. Estuve en el board directivo del 2002 al 2018, 16 años. Consultor del Banco Mundial de Turismo de Reuniones. No le voy a hablar de las actividades mías de trabajo, que fueron múltiples. 2 empresas que están directamente relacionadas a la principal feria, 3 libros editados por mí, 2 por universidades, otro por una editorial privada en la Argentina, 2 en Perú, por la Universidad San Martín de Porres. Hoy esos libros se usan en muchas universidades y escuelas de turismo para la industria de reuniones. Es decir, yo seguí una vieja frase de un antiquísimo escritor como Dante Alighieri, que fue que el hombre realmente, no me considero tampoco inteligente, debe conocer sus propias ignorancias, su propia ignorancia, dónde es ignorante. Y bueno, yo quise mejorar. ¿Qué hice? Me fui a aprender con los mejores, me metí en las entidades que dominaban el tema y ahí fui aprendiendo. Y todo lo que pude aprender lo traté de compartir en mi país y fuera de mi país. Porque mi empresa consultora prácticamente ha estado en todos los países de Latinoamérica.
acá se hizo mucho eco mis 8 años asistiendo en el gobierno argentino, Ujú, por ejemplo. ujú. Pero no fue casualidad, es el hecho que uno cuando opina, pues yo digo, a mí me quieren hacer caso, me lo hago, no me importa, pero yo hablo sobre lo que aprendí con los número uno. Y en las universidades que enseñan esto, no solamente universidad propia, sino universidad de las industrias, de la industria misma y las entidades. Y esas cosas a uno lo enriquecen mucho. A veces yo no me canso de reiterar lo que deberíamos hacer. Si no se hace es otro problema después. Y a veces tengo, por decir, seguidores y contrarios, porque yo insisto mucho en cosas que se deben hacer. Y no lo hago por capricho, lo hago porque creo de lo que sigo aprendiendo, porque yo sigo aprendiendo, no es que yo me quedé en lo que estoy, yo sigo aprendiendo de gente que sabe más. Y eso es lo más importante, de destinos exitosos, de empresas exitosas, que hay y hay muchas a nivel. Y hay mucho de qué aprender, ¿no? Y hay mucho que aprender. Bueno, ya que si a usted le gustan un poco las frases, Gandhi decía, hay que vivir cada día como que fuera el último y aprender como si va a vivir por siempre. Seguro. Y bueno, Ujú. creo que esa es la máxima muy Sin duda. importante. Bueno, hábleme de un libro que se presenta en estas horas. A ver. Bueno, ese libro, vamos a empezar, no lo escribí yo, el libro lo escribió el grupo PDA, lo estamos viendo ahí, justamente el director de PDA, Antonio Herrera, hace de esto ya un par de años me pidió autorización si él podía escribir un libro un poco sobre mi vida profesional y mi vida personal, y cómo ese título tan sugestivo que puso desde el sur-sur, porque así somos nosotros, el sur-sur, cómo llegamos a la cumbre del mundo de las reuniones. Y bueno, se hizo un trabajo de investigación importante a través de entrevistas que me fueron haciendo él y su equipo, material histórico que había, que había muchos archivos de entrevistas que él, no solamente propias del PDA, sino de otros medios. Y tiene una curiosidad el libro, es un libro híbrido, un libro que usted puede acceder no solamente a lo que está en el libro, sino a través de códigos QR a entrevistas, historias, etcétera, y está muy completo. Hay un trabajo ahí. Hay un trabajo importante, trabajo ahí. que admiro mucho el trabajo que hizo Antonio, y justamente el miércoles hicimos habíamos hecho una presentación a la industria en San José de Costa Rica, pero acá en Uruguay, en familia, lo hicimos el miércoles. Y todo lo que hicimos el miércoles estuvo muy bueno, porque no me quiero extender por ustedes por el tiempo, pero el lugar que elegimos no fue casual. El lugar es hoy el Victoria Office Tower, antiguo Victoria Plaza de Montevideo, antiguo, la torre que está adelante, que hoy es una oficina. Hoy es una torre de oficinas, que fue vendido eso en su momento. Y lo hicimos en el piso 18, que es un rooftop que tienen. Y vaya no la casualidad, no hay casualidades, son causalidades. En 1976, el Día Mundial de Turismo, yo ingresé al Victoria Plaza como cajero de room service y trabajaba en la cocina del Victoria Plaza tomando pedidos. En verano, en diciembre, en el piso 18, donde estuvimos el miércoles, se abría en la temporada la famosa parrillada del Techo, visitado por turistas y locales durante todo el verano, que era ahí. Y yo trabajé de cajero en diciembre del 76, dentro de lo que hacían las primeras armas de la hotelería en Uruguay. Así que el simbolismo inicial tuvo mucho que ver. Y después logré conjugar entre los invitados, que lo fui mencionando, además a medida que iba relatando un poquito, que el periodista dijo, ¿pero vas a contar todo el libro? No, no lo voy a contar, pero alguna cosa así. Personas que uno en la vida no está solo. En la vida uno es un protagonista más de una historia en la cual participan muchos, y esos muchos son los que te ayudan a lograr tus propios objetivos, pero también tú ayudas a los otros a lograr los suyos. Y en esa mezcla y de experiencias y de pasiones compartidas, hay mucha gente que transitaste y mirás para atrás y wow. Entonces, cuando hablé de esto, dije, bueno, 77 acá y acá adelante tengo un colega que entró en el 79 y trabajó conmigo muchos años en la recepción del hotel después. Pero antes de eso, que hablé de mis padres y de mi madre y dónde estudié, dije yo,
estudié siempre la educación pública al inicio. Y estudié en el Liceo Damaso Torre Larrañaga. Ingresé en el año 68 a primer año. Y acá tengo a mi amigo Álvaro Suárez, que tiene una inmobiliaria en Montevideo, que estaba en el banco delante mío en el grupo 2L de primero, bueno. Y así fui relatando personas que estaban ahí, que fuimos transitando. Yo tuve experiencia en el sector, por ejemplo, público también. Y, por ejemplo, el otro día participó Tabarecito Hackenbruch, que me habían llamado en el 2002 para ser director de turismo de Canelones. Sí. Y bueno, los ayudé 3 años más o menos trabajando en aquella época, que fue una locura, porque yo tenía la actividad también del Hotel Radio, yo tenía un montón de cosas. Y estaba ahí. Y yo me acordé de su papá, y me acordé de su mamá y de él. Y bueno, toda esa gente estaba, gente que hicimos, yo qué sé, la Fashion Week, gente que hacíamos con la Filarmónica de Montevideo, estaban todos en vivo, gente que estaba. Y bueno, fue muy lindo, viva. Muy emotivo. La mayoría está viva. Que faltan muchos amigos, sin duda, que se han ido. Porque me acuerdo mucho de García Vigil, por ejemplo, que García Vigil, como director de la Filarmónica de Montevideo, logró que una orquesta municipal se transformara en filarmónica. Sí. Y cuando yo traje el Congreso Mundial la Asociación Mundial de Congresos del 2005 Uruguay, algo inédito, vamos a ser honestos, inédito, el acto de apertura lo hicimos en el Teatro Solís con García Vigil y la Filarmónica, y es recordado en esta institución que tiene hoy 62 años como el acto de apertura más importante que se ha realizado en el mundo. Para que vean. Bueno, no estaba ahí, pero estaba ¿quién? No estaba García Vigil, pero estaba Álvaro, que ha sido el gerente de la Filarmónica y se jubiló hace 6 meses. ¿Okay? Es decir, yo no diría que faltaba gente, pero también había mucha gente. Claro. Y no voy a contar todo, sino nos vamos a pasar toda la tarde. ¿Y su estadía de Punta del Este hoy acá? Hoy vamos a hacer esa misma, bueno, no la misma, porque obviamente todas esas personas no van a estar acá, pero vamos a tener el gusto de que las cámaras empresariales, el Buró de Convenciones, Destino Punta del Este y muchos amigos que tengo acá quisieron, y ni hablar del Hotel Enjoy, perdón que haga con Javier, que pidieron que estuviéramos acá haciendo la presentación del libro junto a Antonio, y hoy a las 19 horas vamos a hacer esa presentación, que sabemos que estamos en familia de vuelta y la vamos a disfrutar mucho. Bueno, muy bien, muy bien. Quiero agradecer este tiempo, que nunca es suficiente. Seguiríamos de largo. No, podríamos hablar un rato más. Además me encanta a mí, porque una cosa que me faltó, usted sabe, yo fui periodista también. Entonces me encanta el periodismo, aprecio a los periodistas, me es una pasión también de vida. Así que bueno. Y a mí como comunicador me gusta aprender. Así bueno, que a mí también. Así que sí, tendremos para navegar conversando con Hernando Nardone. Muy bien, muy bien. Sí, bueno. Gracias. No, gracias a usted por la invitación, siempre un placer de venir. Y por venir con el tiempo como para poder hablar genial, en largo. Genial, gracias a ustedes. Muy amable. Por favor. Aquí estaremos siempre. Bueno. Comunicándonos con usted, a ver en qué parte. Cuando quiera. Últimamente cuando le llamo de su voz, ¿dónde lo encontramos? Porque bueno, últimamente se ha dado mucho en Perú. Me parece que ahí hay lo que pasa es que un centro de operaciones. Lo estoy usando de base de centro de operaciones. Claro, pero en este último mes y medio, estuve en Costa Rica, en Guayaquil, Costa Rica, Estados Unidos, Europa, o sea, Barcelona y Madrid, y volví a Lima. Solo en este mes y poco. Claro. O sea que no es poca cosa. Claro. Peñón fijo siempre. Sí, peñón fijo. Gracias. De nada.